Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro. Y de lo que estábamos hablando anteriormente sobre o la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. De todas aquellas cosas que hablamos en capítulos anteriores, que les fui explicando brevemente de qué se trataba uno y otro, pues hoy quiero explicarte qué son los dones del Espíritu Santo y por qué no se confunden con la llenura del Espíritu Santo y también el bautismo del Espíritu Santo, valga la redundancia. Y entrando rápido en materia, quiero leerles 1 Corintios 12 del 9 al 12, que esta reza así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12, 9, 12. Dice, a otros por fe, el mismo Espíritu. O sea, recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto, y refrescando un poco lo que hemos hablado antes, es que cuando usted recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues las personas son bautizadas y sumergidas por Cristo, ¿verdad? Luego vemos que somos llenos del Espíritu Santo y que esto no es lo mismo porque no es para todos. Pues por ejemplo, hay personas que han recibido al Señor Jesús, son perdonados, el Espíritu Santo viene a morar en ellos, pero las personas todavía no han dado, por ejemplo, tales frutos de arrepentimiento, siguen siendo gente amarga, o sea que es lo contrario de los frutos del Espíritu, que aquellos que ya se han desarrollado en una persona que ya está lleno del Espíritu Santo. Y en síntesis, el por qué estábamos explicando, o por qué estaba explicando esto, es porque las personas confunden la llenura del Espíritu Santo y el bautismo con hablar tipos de lenguas, o sea, glosolalias, eso que vemos por ahí que es Rabacataya Gabaya, o esos temblores que le dan a la gente y asocian todas estas cosas con la llenura y el bautismo. Y ahora vamos a ver de qué manera se desarrollan los dones, que tendría que ver ahora sí con un poco de lo que son las lenguas y esas cosas que se dicen que se hacen, pero que bíblicamente no son sustentadas. Dice 1 Corintios 12 de 9 a 12. A otros por fe el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y este por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas. Y aquí hemos llegado a la columna vertebral de este tema, porque las personas que dicen tener o haber sido bautizados o ser llenos del Espíritu Santo, dicen que esto es el principal punto para decir que tú tienes o tú estás bautizado por el Espíritu Santo. Pero fíjese que arriba te habla, ¿verdad?, de lo que se trata en los dones, que es profecía, discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, e inclusive te habla de interpretaciones de lengua. Y esto también lo podemos ver en 1 Corintios, ya en el capítulo 14, donde Pablo hace una disertación y habla de las lenguas y dice que si las lenguas que tú hablas no se entienden, entonces que hables para Dios, pero que no sean de confusión. Quiere decir que si usted tiene don de lengua es para edificar a la iglesia y no para confundirla, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, quien tiene lenguas también debe de interpretar. Sí, estamos de acuerdo. Hay lenguas, hermano Pedro, claro, son idiomas entendibles, aquellos dialectos que se quedaron atrás, que no se pueden entender, o usted va a evangelizar a algún pueblo, algún lugar, donde no se te entienda, o no entiendas tú lo que te están hablando, o tú te puedas dar a entender. Entonces ahí se manifiesta el Espíritu Santo, empiezas a hablar en las lenguas de estas personas que no entienden, y definitivamente hay alguien que le puede interpretar y decirle, mira, te está diciendo esto, esto y esto. De lo contrario, no es bíblico. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada cual en particular como el Señor quiere, no nosotros. Porque también he visto escuelas de profetas, escuelas de ven y aprenda a hablar en lengua, pues no es así.
El Señor es el que reparte y dice que son los dones para cada persona y estos son irrevocables, o sea que son particular para la persona. Dice que, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es en Cristo. Veamos para qué son los dones. Y esto me gusta mucho porque entendemos que no podemos ser llaneros solitarios y que todas las personas debemos establecerse o deben de reafirmarse en el cuerpo de Cristo para ser edificados como también para edificar a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones también son para edificar. Es como cuando, vamos a decir, un cirujano experimentado va a hacer una operación a una persona. ¿Qué es lo que tiene al lado? Tiene una enfermera, un instrumentista, un anestesista. Pues así mismo también es en la iglesia. Por eso tenemos que formar parte de ese cuerpo de Cristo para ser edificados según los dones. Efesios 4 del 10 al 13 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo contribuyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y mira lo que dice: ¿a fin de qué? Lo mismo que estábamos viendo adelante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no es para que tú vayas a un lugar, si usted tiene un don, y automáticamente todos los días, todos los domingos, todos los sábados, que usted va a la iglesia, usted se para adelante y empieza a decir racata, 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 tacata, 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 y empieza a temblar, dándole gusto a su carne, y se olvida que es para edificar. ¿Y qué entenderán aquellos que vienen por la puerta? Como dice el Señor, como dice Corintios, o como dice Pablo. Bueno, si no lo entienden, entonces se irán y no volverán más. Y por eso es necesario de aquellas personas que dicen manifestarse, que el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera, entonces que tengan en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, del 4 al 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Fíjese que ya no tiene nada que ver ni con la llenura ni con el bautismo, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, o sea, son tareas que se le dan a la persona. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea, si no es Dios quien te lo está dando, tienes que ver de dónde sacas lo que estás practicando. Dice también en el versículo 7: pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, no para desorden. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Fíjense, no solamente lenguas. Fíjate que se habla poquitísimo de las lenguas, se habla más de otros dones que de este. De hecho, en Corintios 14 dice que este sería el último, el don de lenguas. Y entendemos porque ya no lo necesitamos, porque ya hoy tú vas a Brasil y tú puedes hablar con un traductor brasileño, o vas a Mongolia y ahí va a haber algún mongol que te pueda traducir, y así también es con los chinos, con los árabes y con cualquiera. Dios ha respetado el proceso de la humanidad y por ende este mismo nos ha dado la facilidad de podernos desenvolver por medio de lo que ha pasado con nosotros a medida que nos hemos ido desarrollando. Bueno, dice que a otros, e inclusive dice que la fe también es un don. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Estamos viendo en el versículo 10, dice: a otro el hacer milagros. Estamos lo mismo viendo que estaba confirmando lo mismo que estábamos leyendo arriba. A otros profecía, a otros discernimiento, el poder comprender y percibir todas aquellas cosas que están en el mundo del Espíritu. A otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, o sea, es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí les voy a dejar, por arribita les voy a decir más o menos lo que yo pude ir atrayendo, sacando de la Biblia, cuáles serían estos dones. Por ejemplo, tenemos el don de la sabiduría, que este está más allá de la sabiduría humana y no tiene nada que ver con la inteligencia. El conocimiento, la fe, o sea, la confianza en las promesas de Dios, dones de sanidad, poderes milagrosos. Dice el Señor que mayores cosas que las que yo hice en la tierra ustedes harán, hablando
de la persona de Jesucristo, hombre, no de Dios. La profecía, que también dice que iban a acabar, pero dice en la palabra, dice Joel que en los tiempos del fin se derramaría el Espíritu del Señor y las personas iban a ver visiones, iban a tener sueños y así profetizarían, pero no habrían profetas, sino que la persona teniendo el Espíritu del Señor se manifestaría de esta manera. Discernir espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, enseñar, evangelizar, ayudar a otros a servir, el poder servir. Dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Administración, o sea, usted es un buen mayordomo. Ánimo, dar con generosidad, liderazgo, dirección, mostrar con pasión. Por eso, en este corto tiempo te he demostrado de que no es sencillamente y no podemos ligar las tres cosas que se nos fueron dadas, como el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, más lo que son todos estos dones, ¿verdad? Espirituales que se nos han regalado para que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiera, pero siempre para la edificación de la iglesia. Por eso esta es mi exhortación, de que lejos de ponerse bravo, sino que estudie la palabra de Dios y que pueda ver que no es lo mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes.